Es que tenemos un concepto de la muerte, ¿cómo explicarlo? Muy básico. Es que literalmente dejé de sentir el cuerpo y me di cuenta de que yo ya no estaba viva tal y como lo conocemos a nivel consciente, ¿no? O sea, no sientes tu cuerpo, te sientes que estás flotando, sabes que ya no estás allí, pero no sabes dónde estás y no sabes tampoco a dónde te diriges, ¿no? Sin ningún miedo a ningún juicio, ninguna crítica, ningún rechazo, ningún nada. O sea, simplemente ser tú, pero al 100%. Rompiste barreras mentales que tenías durante el proceso de tu muerte, ¿no? Iba notando que me estaba yendo, pero no sabía a dónde. Es como es la nada. Sí, o sea, la nada. ¿Qué sientes? Nada. ¿No sientes muchísima paz? No sientes nada. Nada. Desde pequeños hemos aprendido a tener un montón de capas de personajes porque no lo que quieres o lo que está para ti. Y creo que lo que queremos muchas veces es muy limitado. Fue como una elección. Elegí volver. Entonces ya volví a sentir el cuerpo. ¿Por qué tienes que elegir en qué parte de ti te tienes que quedar para ser aceptado? Porque no puedes unirlos. Tal cual. Entonces jugabas el juego, pero no te creías el personaje. Correcto. Todo lo que no fuese de verdad, pues yo no entendía para qué servía. Y elegir, escuchar esa sabiduría y decir, ¿qué pasa si me atrevo a soltar el ego y a vivir a corazón abierto? ¿Qué pasa? El episodio de hoy es súper intenso, ya te lo aviso, te va a servir para replantearte creencias sobre la vida, pero también sobre la muerte, porque la invitada de hoy nos va a hablar de su experiencia cercana a la muerte. Pero antes de pasar para que por fin la conozcas y disfrutes de este podcast, quiero recordarte que por favor te suscribas al canal y no lo dejes para después, hazlo ahora, porque no te cuesta nada y la verdad es que nos ayudas muchísimo a seguir buscando contenido de alto valor para sumar en tu vida, que es lo único que nosotras queremos con este podcast. Te vamos a dejar que conozcas a Blanca y, por cierto, que no quiero ser yo quien te la presente, quiero que le conozcas tú, que le pongas cara, energía y todo. Así que encantadísima de presentaros a Blanca Garelli. Me llamo Blanca Garelli y he sido durante un montón de años empresaria, emprendedora. He creado 3 compañías, soy mamá de 3 niños y con una vida súper intensa. Yo siempre digo que mi relación directa es con la gente multipotencial. Quiere decir que somos gente inquieta, buscadora, siempre viviendo experiencias muy, muy intensas, sobre todo a nivel emocional, con muchísimos aprendizajes de vida. Y después de vivir en el COVID una neumonía, estaba embarazada de mi 3er bebé, tuve una experiencia cercana a la muerte que transformó por completo mi día a día. La misión de vida en la que yo siempre he querido ayudar a los demás pegó un giro radical y desde entonces lo que hago es mentorizar a personas en su desarrollo profesional y personal, orientándoles a ser antes de hacer. Así que espero que os interese. Este podcast para mí ha sido una puerta abierta a hablar sin filtros y espero que os ayude, que os dé alguna idea, una inspiración y para lo que necesitéis, aquí estoy. Un abrazo. Por fin tenemos aquí a una invitada muy especial que tengo muchas ganas de hablar de experiencias cercanas a la muerte, así que tenemos aquí a Blanca. Hola, Blanca. Encantada. Hola, Blanca. ¿Qué tal? Súper bien, la verdad que sí teníamos muchísimas ganas de esta entrevista. ¿Qué más temas vamos a hablar hoy? Porque has dicho experiencia cercana a la muerte, pero hay más cosas. Bueno, porque pues, Blanca, muchas cosas. Sí, muchísimas, que ya veremos en qué acaba esto, ¿no? Pues también ver el sentido o el sinsentido de muchas cosas, ¿no? Sí, el personaje, el ser. Blanca, no nos enrollamos más. Por favor, ponos tú en situación. Nos gusta empezar como por el principio de tu historia. Si quieres que nos hables, pues, cómo era tu vida antes de la experiencia que viviste de casi morir. Y luego que nos digas cómo fue después, en qué cambió. Entonces, ¿quién era Blanca antes de esa experiencia? Me encanta esa pregunta porque la gente se imagina como en las series que alguien entra por la puerta, le hacen un remake y sale y no lo reconoces. Sí. Pero yo no lo veo así. O sea, si tú le preguntas a alguien cómo era Blanca antes de la experiencia cercana a la muerte, era yo, siempre he sido yo. Lo que yo creo que más ha incidido en ese cambio de percepción externa, luego os cuento la parte interna, sí, es que quizá las personas que no estaban en mi entorno, en mi vida habitual, lo que recibían de mí era el perfil de empresaria, la publicidad que hacía de mis empresas, los acuerdos a los que llegaba, las tiendas nuevas que abríamos, la ronda de inversión. Entonces yo salía con la chaqueta, siempre con emprendedores, es un ambiente muy dinámico. Quizá podríamos decir que en un ambiente con mucho fuego, con mucha acción, un poco más masculino, en el que, sobre todo cuando empecé, había poca emprendedora mujer, aunque ahora ya está cambiando una barbaridad. Y de ahí pasar de eso a hablar del ser, del personaje y del sentir, pues yo creo que ese es un poco el shock que alguna gente se está llevando de, pero bueno, ¿y Blanca? ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede abrir el corazón? ¿Por qué habla, no?
Pero en el ámbito privado siempre he sido una persona muy sensible, muy sensitiva también y muy empática. Entonces tampoco veo tanto cambio. Lo que pasa es que yo no mostraba esa otra parte de mí porque tampoco ni era el contexto, ni tenía la oportunidad, ni era una necesidad en ese momento, ni aportaba valor públicamente con esa faceta de mí, aunque siempre ha estado dentro de mi forma de trabajar con mis equipos, de hacer eso te iba a preguntar, tú justamente iba a preguntarte eso, porque ¿tú crees que de cierta forma el ambiente empresarial está cerrado a eso o es algo que tiene que acompañar a la persona de alguna forma, ya sea consciente de ello o no? Es decir, el estar... Al final tú estás... bueno, el ambiente empresarial de cierta forma también está siguiendo un poco tu vocación, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, pero en cierto sentido tiene que haber quizá un trabajo interno también, ¿no? En ciertas personas. Mira, yo creo que va a depender también del nivel de emprendimiento en el que estás metido y del tipo de emprendimiento en el que estás, ¿no? Ahora está este emprendimiento consciente, podemos llamarlo así, pero cuando yo empecé no había nada. Es que cuando yo me fui de L'Oréal y aposté por emprender, era, vamos, rara avis, no, lo siguiente, qué locura, ¿cómo vas a dejar lo típico? Bueno, para mí yo creo que la clave está en que en el tipo de emprendimiento en el que tú te metas, en mi caso, cuando yo empecé toda la ronda de inversión, no es que no se hable de emociones, yo creo que el mundo emprendedor, o sea, emprender es un tipo de vida porque también es un tipo de personalidad y si lo llevas a la neurociencia es un tipo de cerebro y en ese cerebro que yo le llamo multipotencial o de alta capacidad y de alta sensibilidad, prácticamente todos los emprendedores con los que yo he interactuado son personas que tienen mucha empatía. Y de hecho creo que en el mundo de los negocios la intuición es fundamental, no son solamente los números pueden cuadrar, pero si no te sientes cómodo, ese negocio al final no va a ir a ninguna parte, no se va a sostener y viceversa, ¿no? Si solamente lo haces intuitivamente y no te basas en datos, pues te va a costar mucho tener claridad. Totalmente. Creo que siempre ha habido una simbiosis, ¿no? Pero cuando yo empecé, me acuerdo una de las charlas que di, dije, yo quiero poner el título de Emprender sin autoconocimiento es un suicidio. Es que tal cual. Totalmente. Pero lo veía clarísimo. Entonces, Blanca, yo creo que tienes que rebajar. Esa comunicación es un poco demasiado disruptiva, ¿no? Y yo decía, pero es que es así, ¿no? Porque yo todo lo vivo con mucha pasión. Me decían, ya, Blanca, pero no siempre es así para todo el mundo. Digo, no, que tú sepas. Pero yo he visto un montón de emprendedores con un nivel de burnout tan fuerte que han acabado con depresiones muy largas, ingresados en hospitales, con ataques de ansiedad, ataques de pánico, no pudiendo llevar una vida normal porque se han pasado de rosca. Totalmente. Entonces, el mundo de la emoción está absolutamente y totalmente ligado al nivel de emprendimiento al que tú estés jugando. Si estás en un grado un poco más light, pues quizá te afecte menos, pero como vayas a por todas, como fui yo en su momento, el mundo de startup y tal, que estás siempre bajo presión, nunca hay dinero suficiente, la siguiente ronda porque si no te estás muriendo, o sea, es titánico, titánico. Es que o tienes esa base o como tú has dicho, o sea, caes en ese suicidio sí o sí. Además el hecho de también de trabajar con más personas, ¿no? Porque al final, como tú decías, pues somos seres humanos, seres emocionales, y yo no me entiendo a mí, ¿cómo voy a entender el de al lado, ¿no? Y cómo vamos a poder crear esa relación laboral exitosa, ¿no? Es más complicado. Entonces creo que, pues por lo menos la inteligencia emocional o mirarse a uno mismo es clave para poder entender luego y poder crear un ambiente dinámico en el trabajo. Claro, y que también nosotros lo sabemos también porque también hemos emprendido que siempre te encuentras un montón de sorpresas que o estás medio preparado, tienes una base o mueres, ¿no? Y entonces esa capacidad de flexibilidad o ser camaleónico también creo que tiene que estar en la sangre. O si no la sacas, o sea, te sales sola por esa experiencia. Totalmente. Pero es clave. Sí. Bueno, entonces sigue contándonos. Tú estabas en ese ambiente laboral, empresarial, muy... Eran varias empresas, ¿no? Si no me equivoco. Es que fui por fases, porque empecé muy pronto, empecé con 25 años, con 25. La idea era crear la primera cadena de tiendas de compraventa de cosas de bebés en España. Era un concepto que no existía, para el que la población no estaba preparada a nivel de mentalidad. Yo creo que la parte más difícil fue educar al cliente a cambiar el chip. Lo más difícil, o sea, a día de hoy alguien me pregunta, Blanca, ¿qué hago para que un modelo de negocio nuevo que nunca ha existido se meta en España? Y le diría, mete pasta por un tubo y busca inversión, porque si no te vas a dejar la vida con el botón puesto en play para que la gente entienda lo que vendes, ¿no? Luego de ahí monté un sistema de tiendas y de franquicias que tampoco existía el sistema en sí, lo lanzamos online, la parte online tampoco existía porque fuimos de los primeros en hacer venta a tiempo real en físico y online, o sea, es que ahora lo cuento y parece que tengo 85 años, pues a decir, no hace tanto, qué horror, me estoy escuchando, bueno, sí es cierto, todavía no he cumplido 40. Pero estamos hablando de hace cuántos años. Pues esto era el 2012, 2010, más o menos. Vale.
O sea, os hablo de que para buscar precios de un producto me compraba catálogos físicos porque en internet no existía buscar el precio de un producto. O sea, es que ahora parece como que todo es lo más normal, pero esto ha evolucionado rapidísimo. Rapidísimo. O sea, Amazon parece que ha estado toda la vida y lleva 3 días contados. Sí, es cierto. Y de ahí, bueno, monté otra cosa intermedia que apoyaba a la primera, muy largo de contar, y al final lo que hice fue unir todo ese conocimiento, ese bagaje y montar mi marca propia diseñada por mí de carritos de bebé y de productos de niños. Y entonces para esa parte sí que montamos la ronda de inversión, luego nos apoyaron también de Guaira Telefónica para hacer una parte de producto inteligente para niños. Bueno, acabamos en Lanzadera, también financiados por Juan Roch. La verdad que tuvimos muchísimo apoyo. Yo creo que teníamos un equipazo y una supervisión y lo pasamos bomba. Fue, o sea, muy intenso, pero también fue muy bien. Tuvimos muchos momentos de mucho éxito, momentos de pasar las canutas, como en todo, ¿no? Que tú decías, esa resiliencia de la que hablabas. No has dicho exactamente esa palabra. No, camaleónica o flexibilidad, pero es parte de la resiliencia. ¿Y qué te hizo cambiar? Pues nada, que llegó el COVID. Y las tiendas empezaron a morir una detrás de otra. Tuvimos que afrontar los cierres. Fue durísimo, porque es muy duro cuando tienes que desmantelar cosas físicas. Una cosa es cerrar una idea de negocio, ¿no? Y otra en la que tienes un montón de empleados, franquiciados, asociados, equipos que te ha costado mucho encontrar, que te ha costado muchísimo entrenar, hacerte a ellos, que ellos se hagan a ti. Había mucha simbiosis personal también. Y yo creo que ahí en la parte de despidos empezó mi neumonía y perdí mucha fuerza. Fue muy duro. Fue durísimo. La verdad que lo recuerdo con un momento importante de superación personal y de entender que todo lo que había construido durante 12 años con tanta pasión, con tanto esfuerzo, con tantísimo sacrificio, porque yo he sido madre durante esos 12 años, he estado 7 veces embarazada para poder tener a mis 3 niños y en muchos momentos, sobre todo con Blanquita, con la niña mayor, tuve que sacrificar tiempo de estar con mi niña para sacar adelante mi negocio, que hoy en día te diría, todo es mentalidad y es organización de tiempo, ¿no? Pero en ese momento ni existían las herramientas que hay hoy, ni existía el coaching, ni la mentalidad, ni la apertura mental, ni la evolución espiritual que hay ahora, que estamos en pleno boom. Sí, pero es que hace años estaba era bastante rarísimo. sola con todo. Entonces, a raíz de tu experiencia, que ahora si puedes y quieres, te apetece, hablamos más profundamente de ello, a raíz de tu experiencia cercana a la muerte, ¿hiciste un clic con respecto a...? No me quedó otra, pero fue un clac enorme. Vale. Chao pescado, ya no había nada más. No, lo que ocurrió fue que empecé a enfermar. Los médicos no entendían, era la COVID, por qué yo no podía respirar si no tenía fiebre, ¿no? No existe neumonía sin fiebre, no sabemos lo que tienes, nadie te cogía el teléfono, te atendían en un hospital, o sea, es en pleno momento muy difícil, ¿no? A pesar de que yo decía que estaba embarazada de solo 3 meses, es que no tenían por dónde cogerte. ¿Tú estabas embarazada? De Santiago. ¿Cuándo te pasó? De mi tercer Se bebé. multiplicaron los miedos a 300, me imagino, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque había perdido 3 bebés antes de él. Para que él pudiera llegar y bueno, en fin, es otra historia. Eso da para otro podcast. Sí, o sea, creo que tu hijo tiene que ser un Transformer, ¿no? Con todo lo que ha vivido. Mi niño es un crack, no te puedes imaginar la fuerza que tiene, es bestial. Vamos, que en casa le llamamos Napoleón III, no os digo más. Me encanta. Ha venido pisando fuerte, sí. Estoy convencida de que él fue quien me sacó de ahí, entre otras cosas. Bueno, en conclusión, cuando tuve la neumonía, me di cuenta, porque tuve una experiencia cercana a la muerte, quiere decir que es que literalmente dejé de sentir el cuerpo y me di cuenta de que yo ya no estaba viva tal y como lo conocemos a nivel consciente, ¿no? O sea, no sientes tu cuerpo, te sientes que estás flotando, sabes que ya no estás allí, pero no sabes dónde estás y no sabes tampoco a dónde te diriges, ¿no? ¿Hubo muerte clínica? O sea... Estaba en casa. No se sabe. Nunca quise ir al hospital. Vale. No, yo creo que ya, o sea, yo creo que no hubiera salido de allí. Seguramente si no hubiera tenido la compañía de mis niños y la fuerza de poder estar rodeada de mi familia, ¿no? Y ese momento de decir, ¿me voy? ¿Lo viviste como lucha o como entrega? ¿Cómo fue? ¿Lo creo que recuerdas? primero no te das cuenta. Es que tenemos un concepto de la muerte, ¿cómo explicarlo? Muy básico. Claro. Como todo lo que vemos aquí, ¿no? Dual, blanco, negro, listo, tonto, feo, guapo, ¿no? Y como que no hay nada entre medias. Y yo creo que te das cuenta de que estás muerto porque ya no sientes el cuerpo físico, pero tú sigues siendo tú, sigues pensando. Eso fue una de las cosas que me sorprendió. Yo podía pensar y a la vez cuestionarme cosas y autocontestármelas. Entonces era yo y una autoconciencia que contesta, ¿no? Pero que todo el rato eres tú.
y que se parece mucho a cuando estás dentro del cuerpo y no sabes, ¿sabes, no? ¿Quién te está dando, el angelito o el demonio? El que te tienta y el que te dice por dónde tienes que ir, ¿no? Pepito Grillo y el otro. Pues un poco parecido a eso. Me sorprendió ir dándome cuenta del proceso mientras tanto. Sí. Pues no siento nada, pero si escucho a mis niños en el cuarto de al lado, pero ¿cómo puedo no sentir pena? Pero si yo en la tierra les amaba profundamente, ya no estoy en la tierra, espera, pero entonces, y te vas dando cuenta, o sea, es en el momento. Vale, o sea, que no tus hay... propias frases te estaban diciendo la tierra, ¿no? O sea, el diálogo ya te fuiste tú como dando cuenta de, uy, espérate, aquí están saliendo palabras, ¿no? Eran tomas de conciencia en el momento. Pues será que me tengo que ir, bueno, pues me voy. Pues ya volveré en otra vida. Entonces existen otras vidas. Vale. Entonces, iba como verificando cosas que quizá yo en mi parte más racional no aceptaba, ¿no? Porque además en ciertas religiones como la mía, pues las otras vidas no existen. Luego te vas informando de muchas cosas y creces, ¿no? Pero cosas que yo había percibido toda mi vida, iba como autoconfirmándomelas durante, ¿no? Iba notando que me estaba yendo, pero no sabía a dónde. Es como es la nada. Sí, o sea, sí. La nada, ¿qué sientes? Nada. ¿No sientes muchísima paz? No sientes nada. Nada. Ausencia Plenitud, de emoción. Porque al final estoy con el todo, ¿no? En el vacío realmente, ¿no? Pero es que no llegué a ese momento de siento un amor brutal, que luego llegan otros momentos, que ya lo conté, vale. pero ese momento no fue así, ese momento era la nada. Si tú me dices, ¿qué sentías? Nada. Entonces ahí dije, o sea, nos pasamos toda la vida huyendo de nuestras emociones y resulta que nos metemos en el cuerpo para poder avanzar gracias a las emociones. Y esa fue una de las tomas de conciencia que dije, o sea, lo hacemos todo mal. No nos enteramos de nada. No es posible. ¿No? Porque siempre es como que parece que solo lo bueno es felicidad, alegría, plenitud, y lo malo es tristeza, depresión, y todo forma parte del mismo plan, un plan en el que tú entras en un cuerpo para acelerar tu proceso. Es como una montaña rusa, ¿sabes? Sí. Y dije, wow, entonces lo hacemos mal. Sacaste como rompiste barreras mentales que tenías durante el proceso de tu muerte, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú decías, pero bueno, ya volveré en otra vida. Uy, pero espérate, ¿hay otra vida? Entonces como que no quiere decir que haya o que no haya, simplemente que no se sabe, ¿no? Entonces fuiste como rompiendo creencias mentales que tú tenías sin más, ¿no? En ese proceso. Era mi mente hablando con una sabiduría interna que todo el rato era yo, ¿sabes? Entonces era una sabiduría interna que todos llevamos dentro y que lo sientes y lo presientes, pero la mente no te permite aceptar esas cosas de ti. Así es. Y creo que parte de la lucha que tenemos aquí es esa no aceptación. Sí, me parece curioso que estuviera tu mente. Es como... Claro, yo lo llamo así, igual es otra cosa, no lo sé. Pero sí, me parece curioso porque lo que yo imagino que puede ser la muerte, que ya te digo que no tengo ni puñetera idea y hasta que no ocurra, pues no lo sabré, pero me imaginaba como que como si solo estuviera la conciencia y no la mente, no sé explicarlo. Como un bote limpio, te refieres, claro, ¿no? Como ¿existe vida después de la muerte? Es que no importa. ¿Sabes? O sea, la mente necesita saber si existe o no existe, pero la conciencia no. Al final, la conciencia es lo que sea que es, pero es, ¿no? Sin más. Pasa que la mente, yo me lo imagino así, ¿no? Como que metemos mente a todo y necesitamos conocer las cosas, necesitamos como parte de ese control de nuestro propio ego. Entonces, en la muerte no hay posibilidad de control ninguno, o sea... Es que yo creo que no llegué a desapegarme del todo. Claro, yo creo que cuerpo. pasó lo que entonces, a las lagartijas cuando le cortan el rabito y está en ello. O sea, yo creo que ni era en mi momento, ni yo me había preparado para ese momento. Yo simplemente me acosté contra el cabecero de la cama porque estaba profundamente agotada y ahí tomé conciencia y dije, ahora entiendo que te puedas morir de cansancio, no puedo más. No puedo más de luchar por respirar. Y fue como quedarme dormida. Entonces, creo que no es lo mismo eso que alguien que lleva mucho tiempo enfermo y está preparado para irse y se quiere ir. Claro. Es que yo no llegué ni a eso. Yo no me había cuestionado morir. Fue casi Entonces yo creo que por eso había tanta presencia de mente, porque estaba como aún no desencarnándome, o no sé cómo se llama ese proceso, pero fue así, hasta que aparece una figura luminosa a mi izquierda, como con forma... Sí, como, no sé, bueno, como un humano, pero de luz. Que lo cuento así porque si no, dices, Blanca estaba alucinando, ¿no? Lo que sea. Pero el caso es que yo no estaba sola y no me sentía sola. Y entonces se me mostraban varias partes de mi vida que durante 3 años, tengo que decir que yo pensaba que era de mi vida pasada. He descubierto algo nuevo que luego vemos, pero porque es que da para otro podcast, no me quiero enrollar. Pero fue curioso porque
solamente volví a sentir alegría y motivación cuando me enseñaron la última imagen o me metieron en la última ficha, como yo lo llamo, ¿no? Y ahí fue cuando dije, tengo que volver y hacer eso que no me ha dado tiempo a hacer. Es que no me ha dado tiempo a hacer, es que no lo he hecho, lo quiero hacer. Fue como una elección. Elegí volver. Y entonces ya volví a sentir el cuerpo. Como cuando te despiertas de la cama de un salto. ¿sabes? Varias fichas y en la última ahí hizo algo, ¿no? ¿Repasaste tu vida? No, es que yo no recuerdo las imágenes. Yo solo sé que era como si te cogieran de la mano y entonces entrabas en la ficha, revivías algo y salías. Curioso. Vale. Uy, eso hay una técnica de PNL que se parece un poco ahora que lo has dicho. ¿Sí? Quería decir, porque claro, tú has vivido la experiencia cercana a la muerte casi que literal, o sea, a través del COVID en este caso, pero es que tal cual lo describes mejor dicho, yo la he vivido a través de hipnosis o he visto que lo han vivido otras personas a través de hipnosis. Van a una vida pasada, experimentan esa muerte física y aparece esa conciencia, también con un poco de mente, porque la persona que viene a hacerse la hipnosis tiene su mente, pero aparece esa conciencia. Y recuerdo de una chica que en una vida pasada era como bruja, vamos a decirlo, y unos hombres iban a matarla por todo lo que sabía. Y al final deciden ir en una barca y cuando ella no se lo espera, pum, la tiran al río y la empiezan a ahogar. Y ella empieza a luchar sin entender nada, pero llega un momento que ya está casi ahogándose y de pronto se da cuenta de todo su conocimiento, su experiencia, de que ellos no la quieren matar realmente, sino que tienen miedo y lo están haciendo por miedo, y que ellos no son los enemigos, se da cuenta como de todo y se deja. Como que lo acepta y se deja y muere en esa vida. Y le vino, ya no puedo contar más detalles, pero era una lucha que ella tenía en esta vida actual y que estaba todo el rato luchando, viendo que todos eran sus enemigos, y cuando vivió esa vida pasada con esa muerte se dio cuenta que tenía que dejarse. Y así era cuando acababa la lucha. Y así muchas cosas podría contar, ¿no? Pero me doy cuenta de eso, cómo que puedes entrar en esa conciencia sin tener por qué pasar por esa experiencia cercana a la muerte. Totalmente. Es que pero para mí es como la muerte del ego. O sea, el ego a día de hoy pues seguirás teniéndolo, pero quiero decirte, he escuchado, por ejemplo, no sé si vosotras os gusta escuchar esas cosas, a mí me gusta escuchar experiencias de los maestros espirituales que se iluminaron, ¿no? Y todos hablan de una experiencia de muerte, entonces muy parecida a lo que tú viviste. De hecho, incluso tengo un amigo que vivió una experiencia también muy heavy con la depresión y él experimentó algo muy parecido a lo que tú cuentas, que, bueno, quizás sea parecido y no tanto, pero me recordó tu historia. Él decía que estuvo 8 meses en cama. O sea, que ahora la experiencia le invitaba a morirse. Era como, déjate ya de las mierdas que estás haciendo a día de hoy que no te gustan nada, déjate morir, ¿no? En sentido metafórico. Y él se metía durante esos 8 meses en experiencias de su vida actual, pero en sus experiencias anteriores, ¿no? Y él iba viviendo, reviviendo lo que pasó de niño, se salía, boom, revivía, boom. Cuando volvió a la normalidad, salió del camastro, como él dice, pues había cambiado todo, porque realmente se había dejado morir. Entonces, había vivido como una experiencia de despersonalización en la que él ya no se veía identificado con ese personaje y ya empezó a utilizar el personaje, pero, pues bueno, porque yo tengo un nombre, tú tienes un nombre, pero no había esa identificación con que había antes, ¿sabes? Y fue una experiencia de muerte. Y de hecho, él me dice, es que las personas tienen que morir y las crisis te invitan a morir para vivir, ¿no? Y es muy curioso porque tú has muerto y has vuelto a vivir en cierta forma y me recuerda mucho esa experiencia. No sé qué opinas tú de esto. Yo creo que morimos y revivimos todo el rato. Tal cual. O sea, cuando pasas de 7 a 10 años se muere una parte de ti, tomas conciencia y renace otra. En la adolescencia muere otra a los 18, otra a los 22, otra a los 21. Siempre hay etapas en la vida en las que si no se muere tu antigua versión no cabe la nueva, ¿no? Y creo que nos hemos acostumbrado poco, se nos ha olvidado y además no se nos educa a dejar ir con más facilidad todo eso que en el fondo pesa, porque si no, no puedes descubrir tu siguiente nivel del videojuego. Totalmente, o sea, es que ahí está ese apego, ¿no? O sea, y en tu caso tuviste que desapegarte, quizás, no lo sé, de esas empresas y de ese rol que estabas llevando hasta ahora. Y creo que sufres más si te anclas, ¿no? De alguna forma. Es como una serpiente cuando va a quitarse la piel, si se niega a quitarse esa piel, o sea, ¿qué pasa ahí, no? O lo que tú dijiste el otro día me encantó. Ella dijo ayer, fue con tu madre, dijiste, es como, imagínate que el árbol
Se niega a que se le caigan las hojas en otoño, pues así somos los seres humanos. O sea, si tú al árbol le metes autoconciencia de sí mismo y le metes esa mente, dirá, ay, no, que se me caen las hojas. Sí, ¿Por ay, qué? llega el invierno ahora. Y luego Claro. dices, chiquillo, todo eso es cíclico y ya ahí ya no sufre el árbol, ¿no? Claro, pero es curioso porque los humanos somos inteligentes, Bueno, pero somos tontos luego eso porque es. dices, tío, pero ¿por qué hacemos eso, no? ¿Por qué nos complicamos tanto? Y somos seres conscientes, ¿no? Es curioso también esa parte. Y porque Así nadie que sí. tampoco nos enseña Claro. a dejar ir con calma. Ahora que he montado un sistema grupal de acompañamiento, estamos justamente en el mes de la anaconda. Ah, Le he mira. puesto a cada mes un arquetipo animal porque te contaba antes que me crié en Brasil en la selva de pequeña hasta los 8 o 9 años y para mí tenía todo el sentido porque yo aprendí muchísimo allí, pero por observación y por empatía con la naturaleza, o sea, por fusión con la naturaleza. Entonces le explicaba yo a las personas que acompañan el grupal y les decía, es que tenéis que imaginaros la anaconda, que le llaman la madre de las aguas, cómo limpia el Amazonas. Imaginaros que limpia todos aquellos bloqueos que vosotros aún creéis que necesitáis para sobrevivir y que en el fondo son piedras que os impiden pues vivir más ligeros. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar esa mochila? Porque nos pesa. Pues porque desde pequeños hemos aprendido a tener un montón de capas de personajes, porque normalmente yo, por ejemplo, cuando volví a España al cole, si yo me acercaba a una niña y le decía, joder, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? No estoy triste, ¿por qué me dices eso? Y yo, no, sí, estás triste. Te das Deja cuenta. de decir eso. Y se iba enfadada. Y yo no entendía nada. O sea, no entendía. Para mí era una confusión total. Decir, a ver, ¿por qué? Si esta niña está triste. Yo siento que está triste. La percibo triste. Lo niega, se enfada conmigo y se pira. Yo a mí que me lo expliquen. ¿no? O sea, no, claro, yo no entendía nada hasta que ya, bueno, digo, bueno, pues siempre lo cuento así. Digo, esto es como un juego. Sí. Que no me sé las reglas y en el que todo el mundo disimula y actúa con una cosa que no es. Y yo me empezaba a fijar en las profesoras y decía, bueno, pues por lo menos me siento protegida por los que se supone que son mayores, ¿no? Que son la autoridad. Otro engaño. Claro. Y me daba cuenta de que también actuaban. Porque a lo mejor te echaban la bronca en clase de una forma y luego me las encontraba fumando a escondidas en el recreo. ¿Sabes? O incoherencias. Todo el rato veía incoherencias. Entonces empecé a sentir que este mundo era como de mentira. Pero fíjate que yo era una niña, ¿no? Pues te iba a decir muy joven. Muy pequeña, pero siempre he tenido mucha conexión como con lo verdadero, o sea, con lo auténtico. Pero desde nana. Entonces todo lo que no lo es, me da igual que sea el sabor de una comida. Por ejemplo, yo no me costaba mucho siempre los sabores artificiales, que supieran como a, yo qué sé, Y más si has estado en yogur de Brasil. coco. Y yo, esto no es coco. ¿Sabes? Porque yo he comido cocos toda mi infancia. Esto no sé lo que es, pero no es coco, me entraban ganas de vomitar. Pues ese tipo de con mucha sensibilidad con los olores, con la luz, con los colores. Entonces todo lo que no fuese de verdad, Sí. pues yo no entendía para qué servía. Sí. Pero me gusta. Sigo sin entenderlo. Muchas cosas sigo sin entenderlas, pero me imagino que todos construimos trozos de ese personaje para sobrevivir, que fue parte de lo que yo tuve que integrar. Ah, Eso vale, es. tengo que ser buena estudiante, porque además me decían en el cole, si no eres buena estudiante no vas a tener amigas. Sí, Y es como yo, un condicionante. ¿cómo? Y decía, ¿pero cómo es posible? Digo, entonces, la pobre niña, ¿sabes? No entendía. Es que no entendía la división. Sí, como No que entendía las la reglas son separación. difusas también, ¿no? Un poco en este juego. Sí. Y vale, ya lo has comentado y es que es lo que iba a preguntar. Iba a preguntar, bueno, ¿y qué hay de ti como personaje jugando el juego? Porque tú lo veías fuera, pero luego, ¿cómo hiciste para verlo? ¿O cómo lo veías dentro de ti? O sea, ¿qué personaje te montaste ahí? Dentro, mi enorme victoria creo que ha sido que nunca dejé de autoconfundirme con mis personajes. Siempre me mantuve en lo que yo era. Ok. Siempre. Pero incluso con personas de mi familia. O sea, cuando mi madre me decía, Blanquita, vamos a ir a la fiesta de no sé quién y te vas a poner este traje de nido de abeja con el lazo no sé cómo y el zapato. Y yo decía, mamá, es que me siento disfrazada. ¿No? Pues no, porque así es como se visten las niñas, no sé, bueno, tal. Y yo decía, vale, pues con mi madre tengo que jugar al personaje Vale. de la niña, ¿vale? Entonces, Vale. pero yo por dentro decía, pero mamá, pero yo en realidad no me gusta esta ropa. Y si yo veía que eso a ella le afectaba, a lo mejor yo no lo decía más, pero lo seguía pensando. Claro. Entonces, en Vale. cuanto podía, me ponía descalza, camiseta y a correr por el campo, que a día de hoy, pues casi que lo sigo haciendo. O sea, Jugabas el sí. juego, pero no te creías el personaje. Correcto. Y estabas en coherencia todo el tiempo contigo y con el otro, desde la suya. Eso es lo que me gusta a mí, porque has dicho que no lo entendías, ¿no? Decías que estaba la profesora también fingiendo. Me ha gustado porque es como, en vez de rechazarlo o decir, bueno, pues me voy a juntar con gente verdadera o que va en consonancia y no en disonancia, no has hecho eso. O sea,
creo que ahí es parte de ver más allá, porque, por ejemplo, nosotras tenemos amigas o amigos que vemos que están modulando o nos están mintiendo a la cara por tapar miedos o inseguridades. Y de hecho, Mariana me dice, ¿cómo? Dice, es que me doy cuenta que tú te juntas con tal y es tal, tal y tal, pero parece que no te importa. Digo, es que no me importa porque yo sé... Sí, a ti también, pero tú me lo sacaste al consciente para describirlo, que a ti también te pasaba. Y digo, es que no me importa porque no me está mintiendo a mí, está a sí mismo en todo caso, si es que se lo cree también, ¿no? Que no creo, pero bueno. Y eso es lo que me ha gustado que has dicho tú más o menos, ¿no? Que no entras en la película de esto es verdadero, esto es falso. Tú sigues tu voluntad o tu intuición, o llamémoslo como sea, y no rechazas, que eso es curioso, ¿no? ¿Sabes una cosa? Yo creo que esto nunca lo he contado así en público, pero bueno, supongo... Primicias. No, que supongo que le pasa a más gente, que no le he hablado así con nadie, ¿no? Pero que yo desde pequeña siempre he sentido mucho amor por todo lo que esté vivo. Y no creas que yo distinguía mucho entre seres humanos, animales y plantas, porque la sensación de conexión, de amor de verdad, de no juicio, era genuina. Entonces, cuando vine a España, y obviamente vives en un país, una ciudad que sí que tiene mucho verde, pero para mí era todo cemento comparado con cómo yo vivía, ¿no? Y los animales son, pues, perros domésticos con correos, o sea, es que, no sé, es otro sentir diferente, ¿vale? Los árboles tienen menos vida, todo tiene menos color, todo está un poco más muerto o menos vivo, según como lo quieras ver. Y yo veía a las personas también en ese chip, ¿no? De no podemos brillar con toda nuestra fuerza porque está mal o nos van a hacer daño o no es lo que toca. Y eso me generaba muchísima compasión. Y la compasión me llevaba a sentir amor incluso por niñas que a lo mejor no se portaban bien conmigo en muchos momentos, ¿no? Porque me sentí incomprendidísima mucho tiempo, me costó mucho en adaptarme. Pero principalmente porque como no veía autenticidad y en vez de verles sentir amor, les veía sentir en la mayor parte de ellas como entre vergüenza, inseguridad, frustración, miedos, pues no entendía muy bien desde dónde me podía relacionar. Claro. Porque la única forma desde la cual yo lo entendía era desde el amor. Entonces fue lo que no sé, a día de hoy todavía me encuentro con algunas de ellas o repesco algunas de mis amistades del cole y les pregunto, y entonces me sorprende mucho siempre su percepción de mí y cómo yo lo sentía por dentro, nada que ver. ¿Qué percepción había? Si se puede... Pues mira, 2 de ellas me sorprendió, 2 muy diferentes de ciudades diferentes, porque con unas me relacionaba a los 16 más en el sur y quizá con esta otra más de pequeña en el cole en Madrid, ¿no? Pero Blanca, es que tú eras muy cercana, muy cariñosa, pero como inalcanzable. Y digo, qué curioso. No sé si habrá alguien más que tenga esa percepción de mí cuando yo me considero lo más abierto, cariñoso, cercano, pero es que siempre he sido así. O sea, ¿y por qué crees que había esa sensación de inalcanzable? No lo sé. Es que hay muchas veces que de poco accesible, no lo sé. Que reflejamos cosas en la persona que tiene que ver esa persona también. Más allá de que también tú tengas parte de ello, ¿no? Porque tú, por ejemplo, has causado una sensación de rechazo. Sí, es verdad. Y solía causar eso en el instituto. De hecho, me gustaba mucho juntarme con los chicos, más que con las chicas, pero porque con las chicas me sentía porque no me comprendían. Sí, o sea, ibas a decir algo más, claro, eso, que te rechazaban, que era como esta tía gilipollas, superficial, egoísta, tal, un montón de cosas que luego Mariana no era, pero claro, la reflejaba. Porque... Lo jodido es eso, que es que la adolescencia es que es una burbuja de miedos e inseguridades y lo malo es que no tienes herramientas. Pues se abre totalmente el mundo interno, se empieza a abrir y el externo muchísimo, ¿no? Pero claro, de adulta empiezas a tener herramientas para observarlo. De pequeña, ¿no? Entonces ellas me rechazaban y yo decía, pues será verdad, habrá algo de malo en mí, pues ya está, yo las dejo ahí y me voy con los chicos y punto. Y me juntaba con 2 o 3 amigas que tenía que más o menos les cuadraba yo y ya está. Pero hasta que de mayor no comprendí que eso no era algo mío, pues claro, mis temas me costó. En su momento yo me lo creía, decía, pues bueno, ¿será real lo que ellas dicen de mí? También es que hay pocas opciones. O sea, cuando tú eres adulto, si no encajas en un grupo, te mueves en otros ambientes, te buscas la vida y conectas con otras personas, ¿no? Pero cuando eres pequeño y estás en un núcleo, crees que ese núcleo es todo el mundo.
Sí. ¿no? Y que aunque salgas de ahí no vas a encontrar nada mejor. Es el miedo, ¿no? Sí. A no salir de esa zona que tú crees que controlas para explorar nada nuevo. Sí, no encajar en ningún lado. No sé, es tierra de nadie, ¿no? Que eso da mucho miedo. Sí, pero también eso, fíjate, eso lo digo yo en las personas a las que acompaño, tanto individual como grupal, esto es mi interpretación, no digo que sea así, Por algún supuesto. neurocientífico psicólogo que lo escuche, que por favor me perdone, pero para mí, cuando tienes un tipo de cerebro hipersensible, en el que procesas tantísima información, en el que captas tantísimo, siempre te va a tocar abrir camino. Yo es como que un poco me he rendido a eso. Cada vez que he intentado buscar un sector, una idea de negocio, un lugar, una forma de ser, una manera de ver la vida que sea como yo, no la he encontrado. Puedo encontrar similitudes, puedo encontrar resonancias, ¿no? Familiaridades, pero nunca he encontrado lo que, ni como yo veía las cosas, y al final es como, pero vamos a ver, tendremos que aceptar que somos únicos y que hasta que tú no te reconcilies con eso que eres y que nadie más tiene, tampoco vas a poder ni aportar valor de verdad al mundo, ni vas a poder vivir con alegría de vivir de verdad, de decir, ¡guau! Cada día cuenta, que es parte de lo que yo integré cuando volví de la experiencia cercana a la muerte. Cada día cuenta. Vivir con sentido, se puede decir, que es de lo que va también. Sí, eso ¿Qué? es. Entonces, Podemos ir para allá. ¿qué? Que podemos ir para allá. Sí, es que ya lo repesco y digo, genial. ¿Qué es para ti ahora vivir con sentido? Lo que era para mí de pequeña, poder ser yo y relacionarme desde el corazón abierto con todo el mundo, pero en el formato de una adulta que ahora es libre de hacer negocios con quien quiere, de invertir donde quiere, de poder hacer nuevos amigos en diferentes ambientes y de poder ser genuinamente yo en mi parte más de acción y también en mi parte más intuitiva y más sensible, sin ningún miedo a ningún juicio, ninguna crítica, ningún rechazo, ningún nada. O sea, simplemente ser tú, pero al 100%, que creo que esa es la clave, sin usar personajes. Okay. Eso es algo que yo también de alguna forma comparto, y cuando doy clase principalmente cuando doy clase, es algo que repito mucho, o cuando mando una newsletter lo recuerdo a veces, que es eso, o sea, cuanto más vas en contra de ti y de quién eres, más enfermas, y cuanto más vas a favor de ti y quién eres, más vas sanando, o sea, se van quitando capas, y aparte que tú lo sientes físicamente, o sea, cuando yo iba al instituto, yo iba como si fuera contracorriente, o cuando quise asignatura de la universidad o tal, igual, o si llegaba a otra asignatura que me flipaba, o sea, cambiaba mucho las notas, todo, o sea, los resultados los vas notando, tu actitud, tu forma de hablar, en las relaciones igual, o sea, tú estás en una relación de pareja y si funciona y fluye, tú te notas, pero cuando está en detrimento y todo va para abajo, lo notas también. Entonces creo que hacer esa observación de, como tú has dicho, a corazón abierto también es muy físico para percibirlo, ¿no? O sea, cuando estás cómoda, estás como abierto. Yo quiero abrir un los melón. sentidos. Venga, ábrelo. A ver. ¿Vale? Me encanta lo que estáis diciendo de ser quien eres, ¿no? Sin más. Y ya está, porque para eso estás aquí. ¿En qué momento os podéis dar cuenta que estáis siendo quienes sois o os estáis identificando, por ejemplo, con el ego espiritual? Por el final el ego espiritual, pues, puede entrar mucho este personaje fluido. No sé si me explico, como me identifico con fluir o me identifico con dejarme ser, pero quizás incluso ahí se esté creando una capa de cebolla del propio personaje. Entonces, para mí la palabra clave es la coherencia. Es que así, lo pillas así. Da igual el tipo de ego, cuando no hay coherencia, ves a la persona que no está alineada, que dice una cosa pero piensa otra, pero se le escapa una reacción. Entonces se ve. O sea, que hay una disonancia, ¿no? De alguna forma. Bueno, que no está alineada, que sus diferentes yos están todavía en paralelo, no están así. Para mí, la coherencia. La coherencia para mí es la palabra clave, y me acuerdo de una mentora que tuve que me decía, Blanca, tu hashtag tiene que ser movimiento coherencia empresarial. Y yo pensaba, ¿coherencia empresarial? ¿Qué dice? Tardé un tiempo en integrarlo, pero sí. pero también en los negocios, en las inversiones, es fundamental esa coherencia y relacionarte con personas que tú ves que están en su centro, que no hacen cosas raras y que no pretenden algo que no es, o que no dibujan cosas imposibles, que no se sabotean, que no boicotean algunas operaciones, que me acuerdo una vez, es que podía contar los casos. Lo cuenta uno para que aterrice, eso es. En el mundo empresarial encuentro que hay mucha sociopatía y muchos niveles de psicopatía. Pero lo digo de verdad, el otro día lo hablaba con un grupo de amigas mías de personas que se creen tanto ese personaje, que encarnan ese personaje y dejan de... O sea, es una desconexión total con su ser.
Y entonces es un trastorno de personalidad muy fuerte, pero que muchos de los grandes CEOs que conocemos de empresas tienen estos rasgos y es lo que los hace tan eficientes a veces en su trabajo, porque pueden despedir a 40 y luego irse de cañas porque tienen esa ausencia de empatía real, esa ausencia de emocionalidad. Al final, ¿no crees que es un poco por supervivencia o...? Bueno, en psicología se dice que esto responde a traumas infantiles muy tempranos y que el circuito de la empatía está completamente cortado. De hecho, en psiquiatría se dice que no tiene cura ni solución, pero estoy en investigación. Ya lo contarás. Estoy en investigación. Pero, ¿qué relación hay? Porque hay tantas personas con esos rasgos que se dedican al mundo empresarial. ¿Por qué? O sea, ¿qué relación hay en eso? Porque normalmente son personas que están tan desconectadas de la esencia, tan desconectadas de su espíritu y tanto en la mente que el dinero es su motor clave para ganar autoridad, para ser alguien, para poder escalar en la sociedad, para poder al final tener un nombre, construir una vida. Es como el juego hecho para ellos, ¿no? Digamos, el formato. Sí, pero que lo hacen extremadamente bien. Son grandes negociadores y perciben en las personas que es bestial. Lo que pasa es que luego ellos no sienten realmente ni la compasión ni el amor, ¿sabes? No se digan a enamorar profundamente. Bueno, da para un super podcast. Sí, como que pero son les pillas en la falta de coherencia. Que era la pregunta que tú me hacías, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de que alguien no está en el personaje cuando ves incoherencias? Vale, porque es verdad que hablando del personaje, me parece súper curioso que tú hablabas antes de esto como un juego, ¿no? Yo también lo veo así, porque al final es como te dicen que vas a nacer en un sistema, que el sistema funciona de cierta manera, que tienes que ir detrás de ciertas cosas, tienes que obtener dinero, son como las puntuaciones del juego, ¿no? Para ir escalando de nivel y demás. Y está bien, porque al final pues funciona así y no vamos a ir contra eso. Pero la clave aquí es como cuando te acabas creyendo tantísimo ese juego, te metes tanto en ese juego y te lo crees tanto que no existe otra cosa más allá, ¿no? Y que quizás el personaje sea eso, ¿no? O sea, el creerte, identificarte tantísimo con ese juego, que no pasa nada, que estamos aquí, que no vivimos en una montaña, que seguiremos viviendo el juego. Pero la clave es como, no hace falta creértelo tanto. Para mí es desde dónde te relacionas con el juego. Porque si tú dependes del juego, estás fuera del juego. Totalmente. Total. Ya te come el juego. O sea, de verdad, ¿eh? Sin embargo, cuando tú adquieres esa libertad personal de entender que tú eres el generador de esa riqueza, no importa en qué momento de vida estés, y que por poco dinero que generes, que yo soy la primera que he tenido momentos de emprender, que es que ganaba 500 euros al mes durante año y medio. Sí. Y Blanquita ya había nacido, ¿eh? O sea, te quiero decir, siempre puedes modular, siempre puedes vivir con menos, siempre, pero que tú estés tranquilo y que estés bien contigo mismo te va a permitir relacionarte con el videojuego con mucha menos presión y con mucha menos obsesión, con menos sacrificio, con menos autocastigo, con menos autoexigencia, con menos oscuridad. Sí. Con más libertad. Entonces, claro, cuanta menos oscuridad, menos te quedas encerrado en ese loop. ¿Y la experiencia que tuviste cercana a la muerte fue clave en ese entendimiento? Para mí la experiencia cercana a la muerte obviamente ha cambiado toda mi vida, ¿no? Pero lo que quizá más fuerza me ha dado ha sido entender que no tienes que elegir entre ser la persona gran empresaria, seria, con autoridad, creíble, con buena reputación, o la que habla de emociones, de espiritualidad, hasta salir de la pinza, todos los juicios que eso conlleva. ¿Por qué tienes que elegir en qué parte de ti te tienes que quedar para ser aceptado? Porque no puedes unirlos. Tal cual. Entonces, mi viaje fue una fusión de las dos partes de mí que yo siempre había utilizado, porque siempre he utilizado mi parte intuitiva en los negocios, siempre he sido yo. Simplemente que esta parte nunca tuve el contexto para poder mostrarlo, a pesar de que me apasionaba, porque durante 15 años me he formado, tengo más de 20 y pico titulaciones de un montón de temas holísticos en los que me he formado, desde anatomía, craneosacral, terapias energéticas, comprensión psicológica, neurociencia, lo que quieras. O sea, el rango ha sido, pero era para mí. Y era algo que nadie fuera de mi círculo cercano sabía. Porque además yo no podía hablar de eso, porque es que cortocircuitaban. No encajaba, ¿no? Es que no me siguen la conversación. O sea, no encontraba con quién tampoco hablar de expresar ello. todo eso. Entonces, de ahí viene lo que he creado, el grupal que he creado,
Eso, yo lo digo, lo he creado para vosotros, pero también lo he creado para mí, porque yo Obvio. nunca he encontrado esa tribu de gente con elevada consciencia, muy formados, eternos buscadores, exploradores, como les llamo yo, que quieran vivir experiencias, que quieran ir más allá. No hay tantos. ¿Dónde los encuentras? ¿Dónde se busca eso? Es que no lo vas a encontrar fácilmente. Entonces, de hecho, lo he llamado método Somos Uno, porque no es solo somos uno nosotros. Primero tienes que ser uno tú dentro de ti. Cuando tú consigues esa unión de las dos partes de ti, de los dos hemisferios cerebrales, de tu lado masculino y femenino, y dejas de luchar y realmente hay esa fusión, es que vas como un avión. No va a haber quien te pare. Y si además encuentras un entorno en el que todos se convierten en uno dentro de sí mismos y se unen contigo, no me lo puedo imaginar porque acabaremos en diciembre y os lo cuento dentro de 8 o 9 meses, pero es brutal. Para mí eso fue lo que... como la enseñanza que yo traje de esa experiencia cercana a la muerte. Hablando de Somos Uno, ¿hay límite? ¿Ha empezado ya? ¿Cómo lo llevas? Por si a alguien le interesa. Yo lo llamo el antiemprendimiento. No tiene nada que ver con nada de lo que he montado antes. No hay plan de negocio, no hay plan de números, no hay perspectiva. Es que, ¿cómo explicarte? Anti-marketing. ¿Cómo explicarte? Improvisando a cada no, momento. tampoco es improvisando, porque son cosas que se van cocinando dentro de mí y les voy dando espacio para que vayan ocurriendo fuera de mí. Ajá. Pero no lo hago a un nivel puramente mental, lo hago en esa simbiosis de la unidad. Entonces, vale, creo que esto puede funcionar, que esta necesidad está ahí fuera, porque si la tengo yo quiere decir que otras personas la pueden llegar a tener, le voy a dar una oportunidad y voy a ver qué ocurre. Y luego va y ocurre y se meten 56 personas en el grupo y dices, bueno, vale, pues ya ha ocurrido, bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a estructurarlo. Ya empiezas a estructurar el modelo de negocio, pero no es, si me ocurre una idea, tengo que ponerlo perfecto, y si esto no, entonces luego lo lanzas y no ocurre. Es al revés. No sé si está entendiendo lo que intento explicar. O sea, de hecho, nosotras funcionamos así. Es primero en el ser y luego en el hacer, que es Sí. parte de lo que yo también acompaño. Pues en el grupal no lo he hecho aposta, es que ha ocurrido así, con lo cual vuelve a confirmar que en un alto nivel de conciencia en el que tú eliges con tu atención, con tu intención y con tu decisión, que es lo que le explico a las personas, tú diriges tu realidad, pero nace de algo muy profundo, no aquí, porque es un modelo de negocio, porque hay un hueco en el mercado y hay que llenarlo y hace falta que es inversión y montas un modelo de negocio y montas una ronda de inversión. Es que ni muerta volvería solamente a eso, porque siempre te va a faltar la parte interna, que es la que te hace sostenerlo a lo largo del tiempo y que eso crezca de una forma mucho más natural y mucho más orgánica. Sí. Entonces lo lanzamos en diciembre, enero, es un acompañamiento de un año entero, entre medias lanzamos al público, ahora dentro de unos días, el diario de una emprendedora espiritual, que es un canal de Telegram en el que cada día comparto mis reflexiones y cosas que he aprendido, sobre todo cosas en las que me he equivocado, que te van a ahorrar muchos disgustos y varios miles de euros, porque también comparto cosas de emprendimiento e inversión, y que en teoría iba a ser un libro, porque llevo años diciendo, algún día escribiré un libro que se va a llamar Diario de una emprendedora. Y ya en esta última etapa he añadido lo de espiritual. Y al final digo, vamos a ver, ¿tengo yo nervio y paciencia para estar sentada escribiendo no sé cuántos meses? La verdad es que ahora mismo no. Con lo cual, ¿cómo lo puedo hacer? Interactivo, en vivo, en directo, en el día a día, que realmente sea del día a día, no hay nada programado, se autoborra cada 24 horas, en fin, en un formato que también recuerde que cada día cuenta, que cada noche cuando te duermes, en el fondo te mueres porque tienes la consciencia y que cada día tienes la oportunidad de volver a empezar y de cambiar el chip y de elegir vivir una vida distinta y mucho más acorde con lo que tú sientes, que sabes que te está esperando y que hasta ahora no has encontrado el momento o no has tenido el valor de ir a por ello. Sí, que no sea un anhelo ya. Eso. ¿En tu vida no hay nada planeado ahora mismo empresarialmente? No, ni empresarial ni personalmente. O sea, ahora mismo vivo sin plan desde hace 2 años y medio y soy súper feliz porque se multiplican las oportunidades, se multiplica la magia. Es como un ejercicio de soltar muy fuerte porque la mente te dice, no, si tú haces eso, te va a pasar, no vas a tener dinero. No va... O sea, tu mente realmente, si tú te lo planteas, te cuenta la historia como opuesta, ¿no? Que es verdad que es un ejercicio de decir, pues es que voy a seguir, que debe de costar. Exige, ¿sabes el qué? Muchísima confianza. Sí. Y vas a decir, Blanca, confianza en ti. En la vida. No también. sé si en mí, pero desde luego confianza en que hay un orden mucho más grande que nosotros, que nos rodea, que se percibe absolutamente en cada detalle si estás despierto y que te va guiando a nivel consciente y a nivel inconsciente. Lo puedes llamar como quieras, Dios, inconsciente colectivo, universo, es que me da igual. Sí. Pero que hay, para mí, sin duda, creo que es uno de los grandes aprendizajes de haber vuelto a vivir
y elegir, escuchar esa sabiduría y decir, ¿qué pasa si me atrevo a soltar el ego y a vivir a corazón abierto? ¿Qué pasa? Sí, yo lo traigo como vivir sin conclusión, ¿no? Un poco como, para mí, mi experiencia personal lo he vivido de alguna forma así. Antes, por eso quería sacarlo del ego espiritual, porque desde el ego espiritual viví en una experiencia anterior como que ya tenía respuestas, ¿sabes? Para grandes preguntas que yo me hacía de muy pequeña. Y entonces tuve que darme cuenta que no tenía respuesta a nada, ¿no? Y al final lo que tú cuentas me parece que tiene similitud con eso, como vivir sin conclusiones. Y hay una sabiduría interior, pero la sabiduría interior se basa en estar abierta a aprender. No ya sé, sino estoy abierta a lo que ocurra. Pero la mente necesita saber. Lo que pasa es que el conocimiento como que te puede bloquear, ¿no? Puedes morirte en un conocimiento o puedes estar abierta, ir viviendo la propia sabiduría, ¿no? Es como... Es más, en un proceso estás vivo y en el otro estás muerto en la teoría, ¿no? En lo que la mente cree que sabe. Sí. Y es como un poco así, yo lo viví. Es que yo creo que, o sea, la mente o el ego es como limitado. De hecho, alguna vez te he hecho esa pregunta que me vino una vez por ahí que te llega, ¿no? Que era, si te dieran a elegir, ¿seguirías haciendo lo que quieres o lo que te gustaría que pasara o lo que está para ti? Y a mí esa pregunta... Me la hiciste con el dinero, creo. ¿Te la hice con el dinero? Es que a veces le hago hipnosis o cosas así y me abro la información, ¿no? Y esa pregunta a mí también me cambia mucho porque es como, ¿lo que quieres o lo que está para ti? Y creo que lo que queremos muchas veces es muy limitado. Imagínate que yo digo, por decir algo material, quiero 1 millón de euros. Y a lo mejor lo que está para mí es, yo qué sé, mucho más que eso, ¿no? Entonces creo que esa pregunta, para ya si quieren aprovechar por aquí para hacérsela, o dejar de elegir desde lo que queremos y abrirnos a lo que está para nosotros, que también creo que es como un coejercicio o un comovimiento, llamémoslo como sea, de entre tú y el todo, ¿no? O sea, mira, lo que intento compartir con la gente a través del grupal y de las individuales y en el fondo de cualquier formato en el que lo haga, porque siempre es la misma información, porque tú representas esa frecuencia, es ayudar a las personas a entender quién habla en su cabeza todo el rato. ¿Habla en tu cabeza tu niña interior, tu esencia, o habla en tu cabeza tu mente pensante, o lo que tú crees que tienes que saber para alcanzar algo? Normalmente, como tú dices, ¿no? Si todo dependiese de lo que sabemos, nunca habría tiempo de vida suficiente para aprender, formarte, ¿no? Nunca sería suficiente. De hecho, mucha gente que está en el grupal, les dije en la sesión, se acabó la infoxicación. Esto no se llama ni curso, ni programa, ni las 5 claves de las 6 semanas. Es que me niego. Esto es una experiencia, un viaje de 12 meses que lo vais a vivir, lo vais a experimentar. Hay una primera sesión en la que yo os voy a compartir información, pero la manera en la que os la voy a contar, siempre digo, hablo con niños, no hablo con adultos, me da igual la edad que tengas. Voy directa a lo que yo desde pequeña sentía. La niña triste, me da igual lo que me cuentes, no me cuentes historias. Tu niña está triste y punto. Me encanta. ¿No? Entonces, al hablar directamente con mucha naturalidad y como de una forma muy sencilla, el cuerpo empieza a sentir y se empiezan a mover emociones. Y luego la segunda sesión del mes es 100% experiencia. Hacemos un trabajo de respiración consciente, conectada a fondo, hacemos una sesión de hipnosis, una sesión de visualización, no importa la herramienta. La cuestión es que cuando tú vives esas emociones, ya da igual lo que tú sepas o no sepas. Totalmente. O sea, ya se han ido cosas y han llegado cosas. Con lo cual tú ya no eres la misma persona. Aunque no entiendas bien lo que ha ocurrido. A veces me dicen, Blanca, me siento diferente, me están pasando cosas, tenías razón, porque ahora ha llegado esto y me ha entrado un cheque de no sé cuántos 1000 euros y me han llamado de no sé dónde. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué está pasando? ¿No? Como si fuera magia potagia. Entonces yo les digo, lo que está pasando es que te has muerto, has dejado que se muera lo que tú creías que eras, el trocito pequeñito que conocías de ti, y sin darte cuenta, porque siempre digo que trabajo por debajo del radar del ego. Sí, justo es que, si por debajo, si no trabajas ahí no funciona. No, pero ¿cómo llegar ahí? O sea, es como siempre lo que tú eres está, me gusta mucho esta frase, lo que tú eres está siempre a un pasito más allá de lo que piensas que eres. O sea, pienso que soy esto, un pasito más allá, mínimo, estás lo que tú eres realmente. Me encanta, pero como más allá de la mente, siempre. Una de las cosas es eso, o sea, hablarte como si fueras un niño, creo que ya baja el ego porque entras por ahí
a la parte inconsciente y es muy juguetona, o sea, es que es muy distinta a la mental, a la racional, es todo lo contrario. Colores, tonos, formas, todo entra. Tú eso lo haces mucho en hipnosis. Yo no le hablo a ningún adulto tampoco. Es verdad. Es que ¿para qué? No. Es que además, no llegamos a ninguna parte, te puedes tirar 50 años en terapia, sí. Y además dijiste, ay, se lo tengo que decir a las chicas del curso que... No se lo he dicho, que se enteren ahora. Os lo tenía que comunicar, ya lo comunico yo, que hay que hablarles a la persona con tono de como si fuera un niño, porque al final inconsciente, pues... Pero un tono de niño que no sea vacilando. No, claro, o sea, no infantilizando. No. O sea, eres un Por si adulto acaso. responsable, Exacto. pero tienes que integrar a tu niño en tu Eso es. adulto. Sí. Y además me hablas con una delicadeza cuando me lo haces, que es como que bonito. Claro, es que eso es lo importante, que también te pasará a ti, que al final, lo que hablabas, ¿no? Desde pequeña, que siempre has sentido ese amor absoluto por todo. Yo me he dado cuenta que a veces he tenido que hacer sesiones a personas que quizás desde mi parte más terrenal, o como lo queramos llamar, chocaría, o sea, o no aceptaría su forma de pensar o sus valores, no sé, o imagínate me ponen en terapia a un violador, se la haría, o sea, porque vería más allá de lo que ha hecho, o sea, y eso creo que no todo el mundo lo va a entender, pero me pasa mucho también en las sesiones, es como que ves más allá de los actos o las emociones que se han construido para acabar en ese resultado, ¿no? Y desarmarlo para ver la esencia. Y creo que eso no sé si lo va a entender todo el mundo. Yo pero te puedo comprender. Es delicado, pero sí. Claro, pero es importante, porque es que al final todos somos uno. Y todos merecemos la oportunidad del cambio, ¿eh? Eso es. Incluso esas personas más aún. Bueno, todas. Pero no por priorizar, porque eso ya... Si viviéramos en un gran teatro y a unos nos ha tocado la parte buena y a otros nos ha tocado la parte mala... ¿Cómo estarías tú si te hubiera tocado la parte chunga de representar? Pues tampoco es fácil. Sí, yo solo lo digo igual. Imagina que todos somos almas. Y van repartiendo papeles. Venga, ¿quién quiere ser Hitler? Nadie. Pues el alma que dice, venga, me sacrifico por todos y soy yo Hitler, que voy a ser la persona más odiada del mundo, al final, ¿es malo o es bueno ese alma, no? Y cuando eso se lo explico sobre todo en hipnosis para romper un poco el bien y el mal, porque si no la persona se limita mucho, se abre una puerta más también. Sí, y ves más es allá. muy sutil y puede ser que no se entienda, pero es que es nuestra experiencia. Sí, es cierto, pero hay que abrirla también para quien la comparta. No es fácil, es que para mí no es lo mismo el bien y el mal a nivel mental que el bien y mal a nivel de alma. No es más lo mismo. profundo, digamos. No es lo mismo. Pues sí. Cambia. Yo quería ir ya, porque hay una cosa que me ha llamado la atención de ti, investigando de ti, de lo que hablabas del ser y del hacer, ¿no? Porque nos identificamos mucho con el hacer. De hecho, algo que veo muy de cerca es que muchos de mi entorno están jubilándose ahora mismo y caen en una crisis del copón, porque se han identificado tanto con el hacer, es decir, con el trabajar en este caso, que cuando se jubilan... ¿Quién soy ahora, no? Es un descoloque no solo para la persona, sino para todo el entorno familiar que comparte ese hogar, ¿no? Entonces... Creo que parte es identificarte con el hacer. Entonces, bueno, si quieres hablarnos un poco de tu experiencia. A ver, yo es que depende de lo que tú entiendas por hacer, ¿no? Porque hay gente que se jubila, ¿no? Y son así hiperactivos toda su vida. Sí, cierto. Entonces se ponen a hacer el jardín, transformar la casa entera, se compran 5 perros, ¿no? Siempre va a estar haciendo, sustituyen uno por otro. Claro, entonces van a estar activos, ¿no? Pero para mí quizá ese hacer es más bien cómo puedo aportar valor a la sociedad más allá de ser útil. Porque creo que tenemos todavía mucha memoria de la época preindustrial en la que tú valías según el número de horas en el que tú estabas trabajando antes de que vinieran las máquinas y que la gente moría trabajando porque ganabas más dinero cuantas más horas trabajabas. Y creo que llevamos mucho de eso encima y está muy relacionado con el hacer. Entonces, yo diría que invito a la reflexión de cómo te sientes tú con la palabra trabajo. De las primeras cosas que hice fue quitarme de encima la palabra trabajar, porque cuando me preguntaban, Blanca, ¿y en qué trabajas ahora? Y yo, ¿cómo lo explico? Digo, primero, ¿cómo lo explico? Lo segundo es que no estoy trabajando. Aunque esté generando ingresos, para mí esto no es trabajar, porque mi concepto de trabajar iba unido al sacrificio e iba unido a un esfuerzo enorme a nivel mental. U obligación, ¿no? También de... Sí, bueno, por lo menos lo que yo llamaba a veces la cárcel de oro, ¿no? Que la gente creía, es que es muy guay ser emprendedor versus trabajar para otros. Digo, depende. Si te lías, te montas también tu jaula llena de tal cual. diamantes. No cambia nada, cambia que el jefe eres tú y a veces te tratas incluso peor que otro. Incluso creo que no sé si lo he escuchado, a lo mejor estoy diciendo alguna tontería, pero
me suena haber escuchado que la palabra trabajo, no sé si os suena a vosotras, estaba vinculada con un tipo de tortura antiguo. O sea, que inconscientemente, a nivel inconsciente colectivo, tenemos esa... Creo que Cedric Torres puede ser que lo dijera. Yo qué sé, no lo sé. Yo sé que Pero en algún sí. sitio escuché eso y dije, tío, es que a nivel inconsciente colectivo ya estamos, ¿sabes? Vibrando de cierta forma en lo que tú decías, ¿no? Que vale según el nivel de sacrificio laboral hagas. Y de hecho también en la vejez, cuando ya dejas de ser útil, también da otro bajón en las personas. Y, por ejemplo, los ikigais, ¿no? Entre otras cosas, tienen vinculado en lo que se te da bien, con lo que te gusta y con el ofrecer al mundo, ¿no? O sea, que sirva para la comunidad, digamos. Y hay gente de 95, 100 y pico años con el ganado o con lo que sea que se dedican que siguen ahí, que están mejores que yo incluso. O sea, entonces creo que en esta sociedad, o por lo menos, sí, en las ciudades principalmente, en la vejez principalmente decimos que cuando ya no tienes nada que aportar, también tú te marchitas, ¿no? Entonces, ahí creo que también hay una parte de hacer, pero es que va más allá. Va con el sentido, Con el ¿no? compartir. Yo creo que tenemos la suerte de entrar en la era del compartir casi por cualquier medio para tú decir, mira, yo el tiempo que viva, sea mucho, sea poco, quiero entregar la sabiduría, los aprendizajes que yo he conseguido labrar a través de lo que sea que esté haciendo. O sea, conducir el ganado. Hace poco conocí a una persona, hace 2 días, que era experta en gallinas, había estado en banca toda su vida, petó, lo dejó y ahora tiene 90 gallinas y es la tía más feliz del mundo y estuvimos 1 hora hablando de gallinas. Pero de lo último que hablamos era de gallinas, no sé si me entendéis. Era toda su historia de transformación, cómo ella se relacionaba con ellas, la capacidad de sentir amor y de reconectarse con el propio sentido de su vida a través de ellas. Siempre para mí lo que está fuera es un reflejo de lo que está dentro. Entonces, eso no se acaba nunca, no tiene edad, ¿no? No, para nada. O sea, pero a veces creemos que sí, pero por eso, que es darte cuenta de esas cosas. Y de las gallinas te dijeron algo importante, que nosotras tenemos 4. Si queréis ahora una de las cosas más impactantes, os la cuento cuando cortemos el podcast, porque yo también tengo gallinas y me quedé flipada. Pues cuéntalo, que la gente se va a quedar curiosa. Bueno, no, contó hay varias cosas. Pero vamos, una de ellas, yo para mí que solo les doy lo más, ¿no? Pensando que les doy lo más sano, ¿no? Pues venga, les doy un poquito de soja, un poco de calcio, fruta, verdura, no sé qué ya. Lo que más les gusta es la carne. Les meto unos filetes, digo, las carnes a las gallinas. Pero, digo, si luego se matan entre ellas. Y ¿De me pollo? decía que no, que no. ¿O de qué? Les daba, sí, filetes de pollo. Pero, O sea, eso y un pienso especial basado Ok. en tema de carnes. Bueno, que me quedé un poco impresionada porque Sí, que en como mi imagen dije, a ver si canibalismo. luego... Sí, Claro. sí, bueno, eso entre otras cosas que luego... Luego nos contarás. Cogemos apuntes. Bueno, vamos al momento... Momento emociona. Explícanos, Ángela. Bueno, lo explico yo, otra vez lo explicarás tú. En este caso, Emociona es nuestro patrocinador. Se dedica de una forma parecida, pero distinta a lo que tú, de alguna forma, al final es ayudar a las personas a que se den cuenta de muchas cosas, a limpiar mucha mierda, vamos a dejarlo así claro. Y te acompañan también. Te acompañan. Tiene un equipazo de muchas coaches y luego su director también. Y pues nos están patrocinando y entre ellos pues vamos a hacer una pregunta. Sí, vamos a hacer una pregunta. Y esa pregunta, que por cierto, no sabemos... No sabemos. No sabemos porque cuál al final no la Están hemos por ahí, leído. pero no... Vale. Pues, ¿dónde están? Aquí. Vamos a hacer una pregunta y si queréis, cada una contestamos esa pregunta, pero aparte, vamos a invitar a las personas que también respondan en los comentarios y el comentario más de YouTube original y el que más resuene con lo que sea. Con ese momento que cuando lo leamos. Sí. Pues el comentario más original se va a llevar un análisis grafológico los martes en el directo de Instagram que hace Ángela de analizar la letra. Bueno, sí. Esto es otra cosa que no Qué te habíamos guay. dicho que lo he visto. que eso, analiza la personalidad a través de la letra y eso os podéis llevar si comentáis. Así que a currárselo. Bueno, vamos a ver. A ver qué pregunta. Mira, ¿Quieres porque... si ¿Qué? te acuerdas, porque hay algunas repetidas del otro podcast, así que... No sé si me acordaré, pero bueno, venga. Esta, por ejemplo, que creo que va mucho contigo. Quiero hacerte 2, las voy a unir. O sea, os estáis pasando, ¿eh? ¡Era una! Esto Dale. no. De Vale, broma. ¿qué es para ti la autenticidad? Y luego otra. Luego te quiero hacer otra. Que la he visto y me ha gustado. Sí, claro, eso va.
¿Qué es para ti la ¿Qué es autenticidad? para mí la autenticidad? Seguramente para mí va muy ligado a lo que os decía antes de la coherencia. La autenticidad es ser capaz de simplemente atreverte a sentir lo que percibes de lo que tienes a tu alrededor, sean personas, sean situaciones, sean circunstancias, y mirar a ver qué pasa si te relacionas con eso sin miedo. Ujú. Yo creo que ahí es donde vas a descubrir lo auténtico o no auténtico que eres capaz de ser con cualquier cosa. Con momentos incómodos especialmente. Pues sí, creo que es lo que más cuesta. Sí. De hecho, justamente, o sea, si yo tuviera que responder, diría la naturalidad, ¿no? O sea, que la estás cagando, la estás, literalmente liando parda y de pronto, pues, lo naturalizas, o sea, no lo tapas, o sea, porque muchas veces estás con alguien y te han dicho, te has equivocado en esto, no, me he equivocado porque no sé qué, no sé cuántas, ahí ya estás luchando, ¿no? Y en eso yo me pillo a veces y me doy cuenta a la vez y es como, no estoy siendo auténtica, ni primero conmigo misma, ni con la persona con la que intento combatir para no reconocer que me he equivocado, que lo he hecho mal o lo que sea, ¿no? Sí. Busco más culpables. Pues yo, para mí, la autenticidad, cogiendo lo que decías antes, que en los momentos incómodos es más clave. O sea, a toro pasado, no, hazlo a tiempo real, ¿sabes? Eso. Lo puedes hacer a toro pasado, pero está guay experimentarlo a tiempo real. Es decir, temas de miedos, de lo que tú decías, ¿no? Ir más allá del miedo. Bueno, incluso para mí es cuando tengo miedo. Es decir, experiméntalo, ¿sabes? Para mí eso es autenticidad porque está surgiendo dentro de ti. A mí me pasaba mucho antes, de hecho no hubiese sido capaz de grabar este podcast, mi anterior yo, que al final era simplemente yo no permitiéndome sentir el miedo. Ahora soy la yo también, que a veces incluso te dije antes, ay, ya estoy aquí con los nervios aquí en la barriga, me ocurre, pero mi yo de antes hubiese dicho, ay no, nervios en la barriga, ay no, a ver qué va a pasar, no sé qué, no sé cuánto. Entonces para mí la autenticidad es traer incluso ese sentir que no me gusta, aparentemente, para observarlo a él también, ¿sabes? Y para mí, pues, es un poco también lo que habéis dicho. Pero tengo otra pregunta. Es precioso sentir esos nervios, ¿eh? Os voy a volver a recordar yo cuando siento algo que yo todavía etiqueto como negativo, me voy al sentir de cuando me salí del cuerpo y no había nada, ¿eh? La nada. Ya. Te aseguro que echas de menos esas emociones. ¿Sí? Así que es muy guay sentir nervios. No Pues sé sí, si es te como... ayudará, pero es como decir a tu niña... Te entiendo, eso es que todavía estamos creciendo. O sea, creo que cuando hay falta de coherencia, falta de autenticidad, es una oportunidad de integrar ese trozo de ti que se perdió en algún momento. Me gustó porque dijiste antes, bueno, eso porque estás viva. Es verdad. Sí. Hasta en los peores momentos, sí. Me gusta mucho esta pregunta también que te la quiero hacer a ti. ¿Cuál es el legado? Bueno, aquí dice cuál es el legado de tu vida, pero tú has dicho que eres mamá, entonces me gustaría reescribirla. ¿Qué legado te gustaría dejarle a tus niños? Como pues persona. Mira, me pasa una cosa. Me encanta leer. Entonces leo 3 o 4 libros al mismo tiempo, cada X tiempo, habéis épocas de más, épocas de menos. Y los que me encantan, porque algunos los leo en Kindle, los compro en papel y los pongo en la biblioteca que hay detrás de mi mesa donde trabajo. Y siempre lo pienso, digo, si me vuelve a pasar algo así, pues tengo un accidente y muero de la noche a la mañana, si mis niños, que no me ha dado tiempo a explicarles tantas cosas, porque todavía tienen 12, 8 y 3, quisieran saber la profundidad del alma de su madre, solo tienen que venir a esta biblioteca y qué bonito. Van a encontrar muchos secretos porque además en cada libro de papel que compro pongo una dedicatoria y escribo: este libro me lo he comprado en este momento de mi vida para superar esto, para conseguir esta claridad. Si lo estás leyendo, ya sabes que tú también lo vas a sacar adelante. Joder, me encanta. Muy mágico. Qué guay, de verdad. Pues qué bonito, que casi... Sí. Se podría cerrar aquí, pero hay otra Sí, parte. hay otra pregunta. Hazla tú, que a ti te encanta eso. Bueno, esto es nuevo, pero a la vez... Bueno, es nuevo aquí, pero para nosotras no. Es saber de cada invitado en qué mierda está ahora. O sea, porque sí, ha superado muchas, pero oye, como tú has dicho, ¿no? O sea, esto es un permanente removerte y encontrarte en otra herida que se abre o circunstancia. Entonces, a día de hoy, ¿cuál es la mierda que crees que puedes abrir aquí en público? Voy a dejar una aclaración. Vale. Inicial. Después de haber pasado todo lo del COVID, yo pensaba que había pasado ya como lo más... Bueno, también lo pensé cuando murieron mis padres, porque murieron cuando yo era muy joven, ¿no? Ya ha pasado lo más gordo, ya solo me esperan cosas buenas. Y es verdad que en el fondo, si lo miras desde una perspectiva positiva, todo son cosas buenas, ¿no? Pero hay épocas que
que Sí. son muy duras y son muy difíciles y entras en mucha oscuridad. Pero aceptar que esto no se acaba, amigos, que esto es un parque de atracciones en el que en mayor o menor medida vas a tener que atravesar cosas, a mí me ha ayudado como a soltar mucha presión quizá, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues mira, me rindo, es que me vuelvo a rendir otra vez. Sí. Ya está, lo acepto. Para mí, ¿cuál es la diferencia? Que en vez de vivir así, empieces a vivir así. Ujú. Entonces, tú me preguntas y yo te digo, ¿cuál de ellas? Si es que Claro. estoy siempre liada con algo, o es Ujú. empresarial, o es personal, o es de salud, y creo que a todos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Te diría, te voy a contar una que he superado hace muy poco, hace Vale. una semana que he cerrado ese tema, y otra que está en proceso, que no voy a dar detalles, porque espero poder contar cuando Ujú. pase lo que tenga que pasar. Esa Ok. es otra cosa que creo que es bueno, ¿no? Cuando te rindes a que la vida continúe, pues vives con menos expectativas, y como no hay expectativas, pues tampoco tienes tantos disgustos y Tal tienes cual. menos Ujú. sufrimiento, ¿no? Uno es un malestar, no me gusta llamarlo enfermedad, que me detectaron en verano y que no conseguían solucionar ninguno de los 350.000 médicos a los que he ido en estos meses, hasta que ya me dijeron, esto debe ser algo autoinmune, que se te está cronificando, pero bueno, puedes aprender a vivir con ello, hay personas especializadas en dolor crónico, y yo empecé a oír eso y dije, no puede ser verdad. Ujú. O sea, esto ya cuando lo recibo desde la calma, que eso es lo bueno, ¿no? De trabajar tanto el ego y de estar tan conectado a ti mismo, que ya no caes tanto en el miedo, o no caes a un nivel tan profundo, que miedos tenemos todos, ¿eh? Pero dije, vale, pues esto es el otro reto que tengo que superar. ¿Dónde va a estar la solución? No tengo ni idea, pero no voy a parar sin caer en la lucha, ¿eh? O sea, aceptando que, oye, a lo mejor Claro. me ha tocado esta China y tal. Pero siempre creo que hay opciones. Ujú. No creo que nada sea realmente crónico en el ser humano, porque somos evolución viva. O sea, aunque no quieras, y te vas del cuerpo y sigues evolucionando, con lo cual ya un poco por sentido común. Y ya empecé a probar varias cosas y hace una semana así fue la primera vez que me desperté sin ese dolor y dije, wow, no está. Y otro día y otro día y al cuarto día dices, pero ¿realmente estuvo? Es increíble la capacidad que tiene la mente de olvidar, porque dices, Sí. es que yo he estado meses hecha polvo con este tema y ahora que no lo siento, es impresionante, ¿no? Lo que Sí, sí, comentábamos antes de decir, no sabemos si esto ha ocurrido en la realidad, si no, Ujú. si es un recuerdo, si vivimos recordando, vivimos creando. Creo que ahí hay todo un tema. Y Ujú. luego otra cosa que me han diagnosticado en otra parte de mi cuerpo que ya contaré y que también en principio tampoco tiene cura y ya veremos cómo lo soluciono, pero parece ser Ujú. que a la vuelta del COVID ha sido mi tema. O sea, he estado años con el tema emprendimiento y parece ser que ahora me toca el tema enfermedad. Ya Bueno. veremos. Pues Pues sí, o sea, muchas gracias ahí- por tanta apertura, Blanca, de verdad. Te O ibas a sea, decir algo. no, perdón. eso, que parece que es el mismo patrón con distinto disfraz, pero con cosas en común. O sea, que suerte y que ojalá lo descubras, porque Seguro. yo creo que sí. O sea, que al final, de donde menos esperamos, siempre ocurre y dices, pero bueno, de la forma más tonta ha ocurrido esto o me he dado cuenta de aquello. O sea, que confío que sí. Y muchas también. gracias, Blanca. Estamos, vuelvo a decirlo, muy agradecidas que hayas aceptado esa invitación, sin Sí. conocernos mucho, ¿no? Como No. a ciegas un Ahí, poco, a venga, pelo. sí. Como me encanta eso. Y que estás súper a gusto y súper agradecida por tu apertura y tu compartir. Muchas gracias. Ha sido mutuo, chicas. Mil gracias. Un placer. Un placer igualmente. Gracias. Soy un Tengo que producto. estar vendiéndome continuamente. Efectivamente, soy un producto. Tienes que aceptar que eres un producto. Al principio da como un poco de miedito, pero es que en realidad eres un producto. Momento de trabajar tú emocionalmente algo muy dramático para indagar en sus traumas y en su dolor, pero te puedes quedar enganchado. Y eso no es sano. Ujú. Eso O sea, de llevarte el personaje a tu casa, a mí personalmente no me gusta. Es una falta de autoestima muy grande que para mí es como el tronco desde donde se ramifican muchas cosas. Ajá. Da igual todos los inputs que tengas, que tienes que hacer tú el clic. Totalmente, nadie lo puede hacer por ti, es algo Claro. Que lo interno. sepáis. Pero sí, sufriendo mucha rabia o tiene un dramón de la leche y tengo que llorar muchísimo, pues aprovecho para tirar esa basura emocional en escena o grabándolo y me voy a mi casa limpio. Una es sobre el miedo y creo que me he quedado sin hacer cosas antes de tiempo por ese miedo. Entonces, hazlo con miedo, pero hazlo. Que no te cojan no quiere decir que no lo merezcas, que no tengas talento, que no lo sepas hacer, que no cuadres. Es que depende de tantas otras cosas,